Kelly, muy buenas tardes con todos, colegas, amigos. Bueno, agradezco primero que nada la Recording in oportunidad, progress. agradezco la oportunidad por la cual ustedes me han invitado para formar parte, pues, ¿no?, de este programa de especialización. Realmente me encuentro muy motivada. Espero también a ustedes, pues, pasarle algo de mi motivación justamente para aprender este tema tan importante, ¿no?, que son los gases arteriales y venosos, ¿no? Esto lo van a ver ustedes en toda unidad crítica, sea en emergencia, en cuidados intensivos, mucho más, o en cualquier sala también, ¿no?, de hospitalización. Actualmente, realmente nuestros pacientes que están llegando en estado crítico, realmente necesitan de que ustedes hagan este diagnóstico, ustedes conozcan cómo actuar y ustedes sobre todo sean proactivos, ¿no? O sea, qué medidas tomar ante tal vez un suceso que pueda llevar a nuestro paciente a un estado crítico y la posterior tal vez o el deceso, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Yanina Sánchez Valladares, ya Kelly me ha presentado, ¿ya? Y vamos rápidamente, el día de hoy los voy a acompañar en este primer tema. Conmigo vamos a abarcar tres temas importantes, ¿ya? Cortos a la vez, ¿ya? Pero que ustedes tienen que estar, pero al 100% debemos estar muy concentrados, ¿ya? Vamos a conocer el día de hoy un poco la importancia de la fisiología y bioquímica de los gases arteriales. Pero no podemos hacer nosotros ello si no conocemos lo más básico. ¿Qué significa gases? Vamos a conocer por ello los gases, las propiedades físicas que tienen los gases. Vamos a entrar un poco ya al tema fisiológico de la respiración y vamos entrando ya un poco más incluso a la ventilación alveolar. Primero debemos entender ya que justamente la ventilación, la perfusión pulmonar y la difusión de los gases obedecen a propiedades físicas. ¿Cuáles son estas propiedades que intervienen justamente en la ventilación y perfusión pulmonar? Son el volumen, la presión y la temperatura. Entonces los gases tienen ciertas propiedades. La primera justamente es que ellos se difunden, o sea, un gas siempre se difunde. El gas puede comprimirse. Además, este gas ejerce una presión, ocupando el volumen del recipiente que los contiene o justamente del órgano, en este caso, que los va a contener. Y los gases no tienen una forma definida, pero son fluidos. Justamente aquí, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Vamos a entender ya que la presión justamente nosotros las vamos siempre a conocer en milímetros de mercurio. Ya siempre nosotros va a ser tomada en milímetros de mercurio esta presión. Pero esta presión justamente tiene de alguna forma una influencia de la atmósfera de nuestro planeta. La atmósfera de nuestro planeta alcanza una temperatura, una altura, de aproximadamente 50 kilómetros hasta la estratosfera, teniendo entonces que a nivel del mar existe una presión atmosférica, ¿ya? Y esta presión atmosférica, más o menos en nuestra sangre, es de aproximadamente 700 milímetros de mercurio. Mientras más de repente subamos, ¿no?, a nivel de altitud, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Caracas, que tiene un promedio de 1000 metros sobre el nivel del mar, esta presión va a disminuir, 674. Y si nos vemos un poco más arriba, por ejemplo, no vamos de repente a zonas de más de 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, esta presión justamente va a ir disminuyendo. Justamente esto obedece a una ley física, en donde nos dice que según la ley de Dalton, la presión atmosférica es justamente el resultado de las presiones individuales de los gases que constituyen el aire, porque nuestro aire no solamente está conteniendo oxígeno, el aire contiene, más que oxígeno, contiene nitrógeno, ¿ya? O sea, en un 78% se encuentra justamente el nitrógeno y el oxígeno a solo un 21%. Por eso es que cuando hablamos de el FiO2 ambiental, hablamos de una presión de oxígeno de más o menos 21
El 21% del aire, ojo, miren, el 21% del aire está compuesto por oxígeno. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno es el 21% de ¿quién? De 760, que es justamente la presión, ¿no? del aire. Entonces, sacamos que la presión del oxígeno, ojo, ya, a nivel del mar es de aproximadamente 159 milímetros de mercurio. O sea, en nuestro cuerpo nosotros vamos a tener aproximadamente ya una presión de oxígeno de 159 milímetros de mercurio. Miren por aquí, miren cómo es justamente a nivel del mar, ya, cuánto es en el aire ambiente, cuánto es justamente esta presión de oxígeno. Ya hemos visto la presión como justamente una propiedad física de los gases y ahora vamos a conocer la difusión. Los gases tienen la propiedad de cruzar las membranas celulares. Esa es una de las justamente del principio físico más importante de cómo hay este intercambio justamente de oxígeno y de dióxido de carbono en el alveolo. Entonces, la difusión ocurre en respuesta a diferencias, que son los gradientes de presión. La velocidad de difusión, por lo tanto, va a depender de la magnitud del gradiente de presión. Cuanto mayor sea el gradiente de presión, más rápido se va a dar la difusión. Recordemos siempre esto. Cuanto mayor sea el gradiente de presión, mucho más rápida va a ser la difusión, porque este justamente va a ser una de las propiedades físicas más importantes de por qué el CO2 se difunde mucho más rápido que el oxígeno. Pero esto lo vamos a ver digamos así, cuando vamos a continuar con las diapositivas. Aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, una presión aquí, solo para ejemplificar, esta es la membrana celular. Vemos que el espacio donde hay mayor presión difunde mucho más a las zonas de menor presión. Pero si tenemos presiones iguales, entonces hay una difusión, se podría decir que está equitativa, ¿ya? Y justamente esa es la propiedad de la difusión. También vamos a encontrar que el gas, digamos los gases, tienen la propiedad de la solubilidad. Y esto obedece justamente a la ley de Henry, en donde nos menciona que al exponer un líquido a la atmósfera, las moléculas del gas penetran en el líquido hasta que éste se haya equilibrado. Entonces, la presión de los gases disueltos en el líquido tratarán de ser iguales a los de la atmósfera. Este es el principio por el cual nosotros podemos decir que en la sangre, porque este es un contenido líquido, justamente, el movimiento de los gases se hace de esta manera. Miren, a nivel ambiental, ya a nivel del aire, nosotros tenemos un PCO2 casi de cero. ¿Por qué? Porque como se han dado cuenta, en el aire no es que tenemos dióxido de carbono, básicamente el aire está compuesto por nitrógeno, por oxígeno, entonces no hay casi dióxido de carbono en el aire. Pero ya vemos que en la sangre, o sea, a nivel de la circulación mayor y de la circulación menor, justamente ya vamos a encontrar que ya tenemos un PCO2 de aproximadamente 46 milímetros de mercurio. Entonces, justamente por la propiedad de solubilidad, justamente va a hacer que esto trate de equipararse, que haya un equilibrio. De igual forma, el oxígeno tiene una presión de 159 y en la sangre tenemos una presión de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Entonces también de igual forma va a tratar de equilibrarse justamente estas presiones, ¿ya? Y la ley de Henry nos dice que justamente las moléculas del gas van a penetrar en el líquido para que haya un equilibrio. Ahora vamos a explicarlo esto ya directamente en nuestro pulmón. Los voy a explicar, ya hemos visto justamente la propiedad de difusión, la propiedad de solubilidad y también justamente hemos visto la propiedad de la presión. Entonces nos dice que la difusión alveolar es muy rápida, es casi inmediata para el CO2.
mientras que la difusión del oxígeno es más lenta debido a que la solubilidad es menor. Entonces el paso del oxígeno a través de la membrana se hace un poco más lento. Entonces miremos aquí, este es un capilar, como lo podemos ver aquí, un capilar, aquí tenemos al alveolo. Entonces en el alveolo, justamente nosotros vamos a encontrar ¿qué es lo que podemos encontrar nosotros en el alveolo? Que hay justamente posterior al intercambio gaseoso, ¿ya? El intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Aquí se va a realizar la propiedad de la difusión alveolar. Entonces, que no es lo mismo que la perfusión, ojo, es la difusión alveolar. Entonces, aquí vamos a encontrar que en nuestro capilar, ¿ya? Nosotros por la circulación mayor y circulación menor, que ya lo he mencionado, la circulación menor, en donde justamente al pulmón llega sangre, que ¿cómo está la sangre que llega al pulmón? Está con dióxido de carbono. Entonces, para justamente que luego enriquecerse con oxígeno, ¿ya? Y eliminar y tratar de ir eliminándolo. De igual forma, aquí ingresa, ¿ya? La sangre pobre en oxígeno, el alveolo le brinda justamente este oxígeno y miren cómo sale la presión de oxígeno, ya sale en 95. Trata de equilibrar presiones, ¿se dan cuenta? Por eso justamente la propiedad de la solubilidad hace ello. Vamos a ver, ya hemos visto difusión alveolar. Ahora vamos a ver ya un poco, vamos a recordar justamente estos conceptos de perfusión, ventilación y difusión. Vamos a recordar siempre que el principal objetivo del sistema respiratorio es mantener el intercambio gaseoso. ¿Entre quién? Entre el aire alveolar y la sangre capilar. El aire alveolar y la sangre capilar. Miren aquí, están muy cerca los alveolos y los capilares. ¿Para qué? Para justamente permitir un adecuado aporte de oxígeno y la remoción del dióxido de carbono en el organismo. También tenemos que recordar que la unidad funcional ya es justamente el alveolo, el cual está rodeado de capilares. Existe una red justamente capilar muy rica en el alveolo. Entonces, por ello es que está rodeado de capilares. Aquí vamos a encontrar, en esta imagen está representada la circulación mayor y la circulación menor. Y cómo justamente es tan importante el trabajo que hace nuestro corazón. ¿Ya? Por ello es que muchas de las patologías de nuestros pacientes críticos se van a ver justamente este daño, ¿no? Cuando hay un daño justamente a nivel pulmonar, vamos a encontrar que existen, ¿no? Patologías asociadas, como pueden ser las insuficiencias cardíacas, como pueden ser la hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestro corazón quien va a intentar justamente suplir, ¿no? Si de repente no hay una adecuada difusión alveolar, trata el corazón de mejorar la perfusión y esto lo hace de esta manera. Tenemos que recordar que la circulación mayor se refiere a la circulación sistémica y la circulación menor se refiere a la, básicamente, pulmonar. Entonces, vamos a encontrar que tenemos nuestras aurículas, la aurícula derecha, ¿ya? La aurícula izquierda, con el ventrículo derecho, que justamente tiene una salida hacia la arteria pulmonar, de sangre que justamente, ya esta sangre, ¿cómo está? Esta sangre está pobre en oxígeno, ya, y rica en CO2. Entonces vamos a encontrar que justamente aquí, miren cómo vean la diferencia, estos vasos son mucho más pequeños, son más cortos, tienen un calibre muy corto. Y aquí encontramos, miren, la presión es baja, ¿no? De aproximadamente 25, ¿ya? milímetros de mercurio. Aquí tenemos a nuestro capilar pulmonar en donde la presión justamente es de aproximadamente 12 milímetros de mercurio
y todo ello llega hasta la vena pulmonar. Esta vena, a través de ello ya se dio justamente esta difusión, ¿ya? Y ya esta sangre ya es rica en oxígeno y por tanto llega a nuestro ventrículo izquierdo para ser eyectado hacia la circulación sistémica. Y por ello es que a nivel de la arteria aorta vamos a encontrar que la presión es mucho más grande. Entonces, ¿cuánto es aproximadamente? 120/80. ¿Y cómo llega a los tejidos? O sea, no es que siempre a los tejidos va a llegar con esta presión. Llega aproximadamente a una presión ya de aproximadamente, miren cómo va bajando, ¿no? 30 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio. Entonces, así es como va justamente a las zonas más distales, llega con una menor presión. Y esto también, ya cuando ustedes seguro van a ver, y eso también es el fundamento fisiológico de por qué justamente existe la hipoperfusión tisular, ¿no? O sea, a nivel de los tejidos, justamente los capilares tienen poca presión. Vamos a asumir que a nivel de esta arteria aorta, a nivel de este corazón, justamente no existe, ¿no?, una buena presión. Entonces no tiene sinotrópicos, no tiene nada de ello, no hay buen volumen de sangre que va a ingresar hacia los ventrículos. Entonces por ello es que esto va a disminuir y se va a dar la hipoperfusión y sobre todo también va a afectar a los tejidos. Aquí vamos a encontrar ya, aquí este es el otro resumen, ya hemos visto ya la relación que tiene con el gasto cardíaco y ahora ya vamos a hablar de presiones, de los elementos importantes, que son justamente el oxígeno y el CO2. Entonces vamos a encontrar que en nuestro pulmón, ya recordemos al pulmón, ya en nuestro pulmón ingresa aproximadamente entre 5 a 7 litros de justamente aire por minuto. En el ventrículo derecho que va a bombear justamente entre 70 a 100 mililitros de sangre a los capilares pulmonares, y el ventrículo izquierdo va a distribuir sangre a los tejidos a través de ¿quién? De la aorta. Pero vamos a conocer las presiones. Recordemos de que la presión del aire a nivel del mar es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Entonces, en el aire ambiental tenemos una presión de oxígeno de 159, una presión de CO2 nula, aproximadamente 0.3, nitrógeno, miren cuánto es la presión de nitrógeno, de 596. Entonces, cuando tenemos el efecto justamente, ya este es en el aire ambiental, ya, pero en el gas expirado, justamente, ya, acá vamos a verlo un momentito. ¿Ya? En el gas expirado vamos a encontrar ya que a través de estos procesos, ¿ya? Como pueden ver, aquí se da el intercambio gaseoso. A través de estos procesos, miren cómo ingresa el oxígeno, ¿ya? La sangre desoxigenada, ya ingresa más o menos a una presión de 40 milímetros de mercurio. Y el CO2 elevado, porque es una sangre desoxigenada. Entonces, cómo va a salir, ¿no? Después de todo este proceso de difusión que se va a realizar en el pulmón, sale una sangre ya rica en oxígeno de aproximadamente 95 milímetros de mercurio y un CO2 de 40. Pero ¿por qué hay tanta diferencia, no? ¿Por qué hay tanta diferencia por qué es más el oxígeno, ya, que el CO2? Y es justamente, ya, porque digamos así, que la presión del CO2 en el ambiente es nula, ¿ya? Entonces, por ello es que va a ingresar menos cantidad a nuestro cuerpo y solamente cuando ya está en condiciones anaeróbicas, solamente va a llegar a una presión de 46 milímetros de mercurio. Y miren cómo es en los tejidos, ¿no? En los tejidos ya la presión de oxígeno es aproximadamente de 0 a 20 milímetros de mercurio y la de CO2 de 46. Y es por ello la necesidad de que este ciclo ya esté siempre cumpliéndose.
Entonces, por ello es que nuestro pulmón ya es el órgano, tanto el pulmón como el corazón son los órganos que no dejan de trabajar, podríamos llamarle así. Y ya cuando vemos el gas expirado, o sea, el que ahorita yo estoy al momento de hablar, vamos a encontrar que hay un CO2 disminuido de 32, un oxígeno de 116, como pueden ver. Muy bien, y aquí justamente vamos a ver a la mecánica respiratoria, ¿no? Entonces, en la mecánica, esto es el proceso denominado ventilación, ¿no? Esto, lo que hemos visto, se llama perfusión, ya todo lo que hemos visto se llama perfusión, cómo ingresa justamente esta sangre hacia los tejidos, ya. Ahora estamos viendo ya la ventilación, que no es nada más que justamente el movimiento. O sea, por ejemplo, hagan ustedes este movimiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ventilando. El movimiento de aire, ¿ya? Que se va a dar justamente en nuestros pulmones. ¿A través de quiénes? Justamente de la respiración, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar a las dos, digamos así, a las dos importantes y principales, que sería el movimiento de inspiración y el movimiento de expiración. Pero recordemos también que estos movimientos de inspiración y expiración se van a ver influidos y relacionados por las propiedades pulmonares. ¿Y cuáles son justamente estas propiedades pulmonares? Son la propiedad de la compliance, ya que se denomina propiedad estática, y son aquellas propiedades justamente del complejo pared-pulmón que no van a depender del tiempo. O sea, esto no depende de la cantidad de veces que tú respires, no, sino es una propiedad del mismo pulmón. O sea, es la propiedad de distensibilidad, ¿ya? O sea, la propiedad por la cual justamente nuestro pulmón va a poder llenarse de aire, así. Es como cuando nosotros inflamos un globo, ¿no? De repente, ustedes saben, de repente compren un globo de un número pequeño y un globo de un número más grande. Entonces, cuando ustedes soplan o tratan de inflar este globo, van a encontrar que los globos de número pequeño llegan hasta un punto máximo y después pueden romperse, ¿ya? Pero los de un número, digamos así, ¿no? Un número 8 de repente, ustedes lo inflan y también llega a un punto hasta donde también puede llegar. Pero si comparan los dos, van a ver que uno tiene más capacidad que el otro. Y justamente la compliance ya va a depender de dos propiedades importantes. Primero, de la elasticidad pulmonar, que es la presión para introducir justamente el volumen tidal, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, ¿no? O sea, la presión del gas va a ser importante justamente y va a jugar con esta compliance. Entonces, para que el gas insuflado llegue a los pulmones, se debe aplicar una presión que venza justamente esta resistencia elástica a la expansión. ¿Quién ofrece esto? Justamente nuestros pulmones y la pared torácica. Entonces, es importante comprender que la compliance es la capacidad del pulmón para que se pueda distender. Y por tanto es exactamente la inversa a la siguiente propiedad que vamos a ver, que es el de la elastance, que es la capacidad que tiene el pulmón para recuperar su forma inicial. Vamos a encontrar a la vez que justamente hay ciertas patologías que van a afectar la compliance pulmonar, ¿no? Una de ellas es el enfisema, por ejemplo, ¿no? Una de ellas es el enfisema, que justamente hace que va a haber una mayor presión, pero una poca distensibilidad, ¿ya? Entonces, miren, aproximadamente digamos así, la diferencia que existe entre la compliance, ¿ya? Es de 1 a 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo insuflo cierta cantidad, debería ser, la cantidad que ingresa debería ser la suficiente, ¿ya? Para que mi pulmón pueda distenderse. Pero ¿qué ocurre en la ventilación mecánica, no? O sea, yo ahorita respiro normal. ¿Por qué? Porque yo respiro la cantidad que mi pulmón puede recibirme, o sea, puede distenderse. Pero ¿qué ocurre con la ventilación mecánica, no? ¿Y qué ocurre cuando vamos a usar de repente oxigenoterapia, no?
tanto invasiva como no invasiva. De repente vamos a usar algún tipo de dispositivo de oxígeno, que es lo que ustedes van a ir viendo con las siguientes clases, los siguientes módulos. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso? Pues justamente si nosotros no manejamos bien los conceptos de compliance, vamos a producir injurias pulmonares, ¿no? Que a la larga justamente van a traer otras patologías. La siguiente propiedad es la elastancia. Entonces, a ver, recordemos al globo, ¿no? Teníamos dos globos, uno de un número pequeño y uno de un número más grande. Sin embargo, nosotros cuando lo inflábamos, conocedores de esta capacidad, no le podríamos dar la misma cantidad, digamos así, de aire al globo pequeño como al globo grande. Entonces, ¿por qué? Porque el pequeño podría romperse o el grande de repente no completar su capacidad máxima. Pero ¿qué ocurre si yo los desinflo? Entonces ustedes van a encontrar que ya este globo no es el mismo, ¿no? No es el mismo que ustedes compraron, ya no está nuevo. Entonces ya está, digamos así, un poco más, ya ha perdido algo de su forma. Entonces la elastancia es el grado justamente en el que un órgano retorna a su forma y dimensión original, una vez que el estrés o el factor que lo ha deformado haya sido suprimido. Esta elastancia se obtiene de una relación, justamente es también una relación, ¿no?, existente entre la variación de la presión y la variación del volumen en los pulmones durante el proceso de la respiración. Y esto lo vamos a ver en la expiración. La compliance justamente la vamos a evaluar en la inspiración y la expiración vamos a evaluar mucho más la elastancia. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, como habíamos dicho, son totalmente inversos, ¿no? Como podemos ver acá, la elastancia va a depender de la presión sobre el volumen, mientras que la compliance es el volumen entre la presión. Aquí podemos encontrar el ciclo respiratorio, en donde vamos a ver que presión y volumen. Entonces, mientras más presión, miren, más presión, debería darse un mayor volumen. En la etapa de la inspiración, la presión se eleva. Y en la etapa de la expiración, esta disminuye. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Justamente que si hay demasiada presión, ya la elastancia ya no vuelve a ser la misma. Entonces, el pulmón va a ir quedando con un volumen residual cada vez mayor y ya no va a poder recibir la misma cantidad de aire que regularmente podría serlo un pulmón sano. Muy bien, ahora vamos a ver, ya hemos visto ya lo que es la parte de la ventilación, hemos visto perfusión, ventilación y ahora vamos a ver la difusión alveolar. Muy bien, la difusión alveolar va a depender de tres cosas. La primera, la permeabilidad de la membrana. La siguiente, el gradiente de presión. Y la siguiente va a ser la solubilidad del gas a cada lado de la membrana. Entonces aquí vamos a encontrar, aquí tenemos nuestra membrana en el alveolo, acá tenemos también nuestro capilar, ¿ya? La vena pulmonar, como habíamos mencionado, aquí está nuestro alveolo, y la que nos va a interesar en este momento para la difusión alveolar es la membrana alveolo capilar, ¿no? Aquí tenemos muchos alveolos, miren, son estas como estrellitas, muchos alveolos, muchos, están desarrollando justamente el proceso, ¿no?, de intercambio gaseoso. Entonces aquí vamos a tener justamente, ya, ¿quién va a ingresar y va a ser muy importante, ¿no?, en este proceso? El glóbulo rojo. Y es justamente ahí donde interviene pues nuestra hemoglobina, ¿no? Entonces aquí ya lo expliqué también esto. La presión de oxígeno en la arteria pulmonar es baja, es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Y el CO2 en la arteria pulmonar es de aproximadamente 46 milímetros de mercurio. Una vez que pasa este proceso de difusión alveolar, en donde difunde, ¿no?, justamente este oxígeno, entonces ya vamos a encontrar que a la vena pulmonar, que luego posteriormente se va a ir hacia la circulación sistémica, ya sale el oxígeno en una presión de 95 y el CO2 a una presión de 40.
porque recuerdan que se trata de equilibrar presiones y aquí es donde entra la solubilidad del gas. La presión del oxígeno a nivel ambiental es de 159 milímetros de mercurio. Por tanto, digamos así, en nuestro organismo va a ser de aproximadamente entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y el CO2 no tiene presión a nivel ambiental y por tanto nuestro cuerpo va a ser mucho menor por ello. Va a ser aproximadamente de 40 hasta 40, de 36 a 44 milímetros de mercurio, con un punto medio de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces, pero ya hemos visto las propiedades pulmonares, pero ¿y esto es igual en todo nuestro pulmón? Definitivamente no. Y justamente esto fue estudiado ya por West, en donde él mencionó ya en que existían zonas más ventiladas y menos profundidas, desarrollando entonces una teoría de que el pulmón lo ha dividido en tres partes. La primera parte es una zona de alta ventilación, pero de baja perfusión. La zona 2 se podría decir que es una zona, digamos así, de igual ventilación y perfusión. Y la zona 3 es una zona de baja ventilación, pero de alta perfusión. Entonces vamos a encontrar que el cociente medio, ya el cociente de la ventilación-perfusión, ojo, ventilación-perfusión, es de aproximadamente 0.8, o sea, no es igual la ventilación y la perfusión, ¿ya? Pero hay ciertas patologías o ciertos procesos patológicos que pueden llevarnos a que este valor sea mucho más bajo de lo normal, o sea, puede haber mucha ventilación o muy poca perfusión. ¿Cuáles son estas alteraciones? Justamente los shunt, los cortocircuitos denominados así, en donde la unidad alveolo-capilar no se llega a ventilar. También puede haber discordancia justamente, ¿no?, entre la ventilación y la perfusión, que justamente no es igual, ¿no? Digamos así, ya no es de 0.8 el valor normal, sino es mucho más prolongado. O que haya justamente espacio muerto, donde el alveolo capilar simplemente no llega a ser perfundido, tampoco llega a ser ventilado. Entonces, digamos así, estamos produciendo zonas de atelectasias, estamos produciendo barotrauma. Entonces, justamente este es el motivo, ¿ya? Y hasta aquí quiero llegar en este primer tema de los tres que les traigo para el día de hoy, que es tan importante que ustedes conozcan hasta qué punto ya es importante la gasometría arterial, justamente para evitar algún tipo de problemas o de alteraciones en la ventilación-perfusión que pueden ser rápidamente identificadas solo tomando una gasometría arterial o venosa. Muy bien, vamos a ver el siguiente tema.